Tenemos tres grandes autoras invitadas. Vamos a partir por Sigrid, Catalina y Karim, tres grandes autoras nacionales. Me gustaría primero partir que nos digan el nombre de su libro, un poquito de la sinopsis, de lo que se trata, ya muy pequeño, para después pasar a las preguntas. ¿Ya? Partimos por ti. Bueno, yo soy Sigrid Reidel, autora de La biología reflejos, Tu reflejo en el mar, el primer libro, y Tu reflejo en el espejo, el segundo. Son libros que mezclan el misterio, el romance y el erotismo, están catalogados como dark romance dentro del género literario. Nos narra Anne, que es la protagonista, que cuenta que está encerrada en el fondo en su casa, que no puede ir muy lejos. No le dice el porqué al lector, porque eso tenemos que averiguarlo a medida que va pasando la historia. Está casada, siente la soledad porque su esposo no está en casa casi nunca. Y bueno, entre su soledad, la vista al mar desde su casa, ve a un vecino que aparece a revolucionarle la vida y que llega a decirle: yo sé quién eres, yo sé que tu vida no es una verdad, yo sé el por qué no puedes ir muy lejos de tu casa, y todo es mentira. Y yo te voy a demostrar el por qué y cuál es tu verdad, valga la redundancia. Y eso es más que nada una historia que nos invita a jugar un poco y, como les digo, tiene harto erotismo, sobre todo el primer libro. Así que eso, perdón. Son cosas. Todas nos pasan. Catalina. Hola a todos. Gracias por venir, muchas gracias. Estoy muy contenta. Yo soy Catalina Pérez Escobar y yo escribí Rumores en la Mansión Merrick, que es el libro que está acá. Y bueno, Rumores en la Mansión Merrick, su eje central es el romance, es un romance histórico que habla de la familia Merrick, que es la familia más acaudalada del pueblo. Sin embargo, cada uno de sus integrantes, papá, mamá y sus tres hijos, tienen un secreto que es capaz de alterar sus destinos y llevarlos incluso a la ruina social. La protagonista es Silvina, que de hecho es la hija menor, y ella cree haber superado un amor que tenía en el pasado. Sin embargo, este amor vuelve para buscarla, y ahí es cuando los secretos de hecho de la familia Merrick comienzan a salir a la luz, y de la manera más escandalosa posible. Y bueno, el libro toca varios temas, tiene varias temáticas, explora por ejemplo las aspiraciones femeninas en una sociedad patriarcal, porque está basado en la sociedad europea del siglo XIX, es como muy como siglo XIX, pero como casi cambio de siglo, como 1870, 1880 por ahí. Y está basado como en la sociedad europea, pero se desarrolla en un pueblo ficticio que yo inventé porque me gusta mucho tomarme como licencias creativas, y además que me gusta mucho la construcción de mundo, como yo inventar de repente qué está pasando y por qué. Pero eso, explora mucho las aspiraciones femeninas en una sociedad patriarcal. También hay una representación LGBTQ+, que son dos hombres, que de hecho es un señor acaudalado con un sirviente, que me gusta mucho. Y también habla del cambio generacional y la reconciliación con los papás. Muy Disney, la reconciliación con los padres. Así que eso. Karim. Bueno, hola, yo soy Karim Herrera, escribí Armonías y Contrastes, que es un libro que viene a explorar distintos tópicos de la vida. El título lo quise explorar como armonías, como las situaciones muy bacanas que pasamos de repente, y los contrastes, que es cuando estamos mal, vemos como la armonía que estuvimos en algún momento. Aquí se exploran 10 historias en las que, como dije, hay muchos tópicos. En algunos está, por ejemplo, el amor, el abandono de una madre hacia una hija. Hay también una historia como un poco de fantasía, de magia, que es como mi primera historia que he como incluido ese género, digamos. Así que eso, este es como mi libro. Ahora, todos aquí nos gustaría saber cómo nació esta historia, quién las inspiró a crear sus libros. Así que si nos pueden contar un poquito de su inspiración. Sí. Bueno, para los que me conocen,
yo intento hablarlo mucho, de un tema que socialmente se cierra. Yo sufro de depresión. Y obviamente en pandemia no tenía tratamiento psiquiátrico, los psiquiatras estaban en otra, una guagua recién nacida con depresión postparto, y mi esposo trabajando 24 horas, que llegaba a dormir 7 horas a la casa y volvía a salir, estábamos dentro de la pandemia. Entonces, yo digo que mis libros son mi catarsis. Tenía que de alguna u otra manera ordenar mis ideas y hacer algo con todo lo que me estaba pasando, porque era finalmente o escribía o me tomaba un frasco de pastilla en algún momento. A o B. A o B. Hoy me fui por los libros, menos mal. Así que de ahí nació Tu reflejo en el mar, y bueno, también hay una parte que es un sueño y otra parte de un lugar que yo conocí en Estados Unidos, en una casa que yo estuve y dije, oye, esta casa en realidad es un sueño que pasen cosas acá y todo lo demás. Entonces ya tenía el lugar específico, el lugar físico, tenía este sueño que había pasado en mi cabeza y los sentimientos que tiene la protagonista, eso eran sentimientos literalmente míos. Así que sí se formó Tu reflejo en el mar. ¿Y Tu reflejo en el espejo? Tu reflejo en el espejo. Ya, a ver, acá lo que pasa es que Tu reflejo en el mar tiene el final que yo sentía que había que darle a la historia. Pero yo siempre quería otro final. Entonces, armé este libro y lo armé hasta Tu reflejo en el mar, pero mapeé la segunda parte. La tenía ya mapeada por si le iba bien a Tu reflejo en el mar. Como le fue bien, salió la segunda parte. Y finalmente hice lo que quise con la historia, porque ya Tu reflejo en el espejo, no tuve una editora que me dijera ponle más esto, saca esto, porque yo ahí fui donde mi jefe y le dije, ya, yo voy a sacar la segunda parte, pero yo quiero que sea mi libro. No quiero tener, a mi gusto, no quiero tener influencia editorial, excepto obviamente las correcciones y eso, pero no de la historia. Y me dijo, ok, saquémoslo entonces, y yo digo que Tu reflejo en el espejo es más mi esencia que Tu reflejo en el mar, por lo mismo, porque hay menos influencia de una editora en cuanto a la historia, aunque yo amo cuando dos libros, pero siempre hay como uno que sí. favorito que otro. ¿Catalina? Sí, como nace mi novela, bueno, a mí me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, es como uno de mis libros favoritos, entonces por eso me fui por ese lado del romance histórico. Pero resulta que yo hace mucho tiempo estoy escribiendo una novela de ciencia ficción, y a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y estoy como bloqueada, pero hace años estoy bloqueada esa novela y yo no la he podido terminar, y yo creo que la voy a terminar cuando sea vieja, no sé. Entonces yo dije, no, yo quiero en estos momentos, esto fue cuando en noviembre del 2023 falleció mi mamá, y yo dije, no, yo quiero escribir, yo necesito publicar, en estos momentos estaba como urgida por publicar, y me fui por una novela nueva, una historia nueva al final. Desde cero creé esta novela, y de hecho me siento muy como identificada con lo que dijo Alexandra en el conversatorio antes, de que como que la historia llegó a ella con sus personajes, y como que los personajes tenían vida propia, porque a mí me pasó como algo parecido. Me basé en Orgullo y Prejuicio. De hecho, en la saga de los Bridgerton, como que yo la cachaba más o menos, y después empecé a escribir esto y me puse a ver los Bridgerton, y después me puse a leer la saga de los Bridgerton y me encantó, entonces saqué más ideas de ahí. Así que eso, de ahí nace mi novela, de querer hacer algo nuevo, algo que nunca había hecho. Que de hecho, yo voy a ser súper honesta, yo nunca había escrito una novela histórica como con esas palabras así como tan como formales, sí. Y yo siento que no sé, pues las primeras 50 páginas del libro son como muy... No las encuentro tan buenas, y después se pone bueno porque yo siento que fui como aprendiendo a escribir así con el paso de los meses, digamos. Entonces, sí, fue como algo muy nuevo mi novela. O sea, podríamos decir que saliste de tu zona. Sí, eso, básicamente. Yo soy una escritora como de romance, siempre como que escribo cosas de romance,
siempre el eje central es el romance, pero nunca algo como de histórico, o romance histórico, o romance de época. Karim. Bueno, yo desde niña me gustaba mucho escribir. Me gustaba escribir, incluir como tanto romance, fantasía, diferentes tópicos, y no me pude decidir por uno. Entonces por eso decidí crear este libro donde contemplaba 10 historias donde cada lector se puede sentir partícipe de ellas, porque igual los personajes son, ¿cómo decirlo? Personas en los que yo me inspiré, por así decirlo, en su historia, en su narrativa, y lo quise crear en un formato de libro para que cada una de las personas que leyera esta Armonías y Contrastes se pueda sentir identificada. Y bueno, yo soy periodista, entonces la corrección de este libro pasó básicamente por mis profesores. Ellos son los que me ayudaron, y de hecho un profe me dijo: oye, este libro está muy bueno, tienes que publicarlo. Me tardé 3 años en escribirlo porque la autopublicación fue toda mía. La portada que ven ahí me ayudó a editarla mi pareja, que también es mi colega. Entonces entre los dos hicimos magia, y en verdad yo quedé como súper contenta con el resultado, porque siempre quise como llegar a la idea de una editorial, pero decía, no, ¿sabes qué? Porque creo que el crédito no me lo llevo yo. Entonces mi primer libro quiero que sea algo para que las personas conozcan mi pluma, historias cortas, historias que son 2 páginas o 1 página algunas, y las personas puedan conocerme a Karim Herrera y ya después como escribir una novela más grande. ¿Es tu primera novela? Mi primera. Sí, la mía también. Ahora, ¿cuáles fueron sus mayores desafíos a la hora de poder plasmar su idea aquí a llevarlo al papel? Siendo bien honesta, escribir las escenas románticas, porque yo sabía que, románticas, eróticas, porque yo sabía que mis papás iban a leer esos libros. Entonces, en todo momento, claro, tenía como, cuando estaba en esa escena, es como, bajemos un poco los humos, porque en algún momento mi mamá o mi papá van a leer este libro, entonces... Como que te dio cosita igual. Como que me daba así. O sea, yo creo que ese era como el mayor desafío, el perder la vergüenza al escribir escenas eróticas. ¿Catalina? Oye, hay 3 cosas principalmente. Una, esa, porque mi novela también tiene como tiene algunas partes eróticas, no tan explícitas, pero sí que las tiene. Pero yo dije, bueno, mi papá no lee, mi mamá ya se murió. ¿Qué más da? Sí, mis tías lo leyeron. Ya, no me importa, ya. Así que como que ahí lo superé. Después, el tema de... Bueno, también surgió eso como de perder la vergüenza a que me lean en general. Porque yo siempre he sido... Yo también dibujo, entonces yo siempre he sido como ¿de qué estás escribiendo? Y yo sí, ¿cachai? Como no me gusta, me da mucha vergüenza que me leyeran, entonces como de estar expuesta. Porque, por ejemplo, en Instagram yo tenía, no sé, 400, 500 seguidores. No, yo no era una escritora pues, de trayectoria, y de repente salí con un libro y que me leyeran, era como que yo me sentía demasiado expuesta. Y lo otro era como con los tiempos, con el libro. Mi libro va para adelante, para atrás, todo el rato. Entonces, de repente sí, como que los tiempos, que sí. quizás el lector se pueda confundir. Sí, está así como... Sí, pero lo trabaja súper bien. Sí, sí. ¿Cómo hago que el lector se dé cuenta que estamos en el pasado y después volvimos al futuro? Que no haya esa confusión. Sí, eso igual fue un problema. Eso. Karim. Bueno, acá en una historia principalmente hubo como una dificultad que habla sobre la depresión, y el personaje es mi papá. Entonces, escribir de alguien de nuestra familia, o al menos de alguien que nosotros conozcamos, es súper difícil. Es súper difícil porque uno quizás puede como no dejar pasar algunos detalles que son importantes, ¿cierto?, para la persona que está leyendo. Y este desafío yo lo quise tomar cuando estuve estudiando. Estaba en mi último año y teníamos que escribir una crónica periodística, que para los que no sepan lo que es ese género, es más que nada escribir una narrativa que, si bien tiene hechos reales, pero también tiene una narrativa bien literaria. Y tenía que incluir datos obviamente de mi papá reales, que es el personaje principal de esta historia,
y fue demasiado complejo el tema de llegar al reporteo y después ya de incluirlo en mis letras, porque habían cosas que, siendo mi papá, ni siquiera yo sabía. Lo que había pasado por su mente, lo que a él le pasó en el minuto en que él estuvo con depresión. Entonces esa fue como el principal desafío que tiene Armonías y Contrastes. ¿Cómo fue la creación del personaje? ¿Ya? Porque sabemos que algunos autores hacen su ficha, distintos métodos. ¿Y cuál es su favorito? Ay, que me pones en aprieto. Pero si tienen más de uno, igual puede ser. No, es que son los dos. O sea, los dos hombres que aparecen en esa historia tienen cosas que me gustan mucho. Yo creo que la mezcla de ambos hace el uno. Perfecto. Porque trato de hacer personajes que también sean reales, que tengan sus complicaciones y todo eso demás. Hacer los personajes, bueno, uno existe, así que él me inspiró mucho como en formar al primer personaje de esto. Anne, más que nada los sentimientos y eso son míos, así que fue fácil. Y el tercer hombre había que poner algo ahí en la historia, así que fue creado ahí con una ficha de personaje y todo lo demás. Y mi favorito, los dos hombres, claramente, pero no tanto por el físico, sino por cómo son, por Su personalidad. la personalidad más que, porque el físico es una cosa, pero uno más que el físico no lee a cada rato solo el físico, uno va leyendo pensamientos y emociones, y eso es algo que me gusta mucho de ellos. ¿Catalina? Tengo que elegir personajes que me gustan. ¿Cómo fue la creación de tu personaje y cuál es tu favorito? Ahora, si tienes más de mi personaje principal. no, puede ser cualquier personaje de tu libro secundario, principal. Que tú Ya, gustes. la protagonista, que es Silvina, bueno, Silvina y yo no nos parecemos en nada. O sea, yo creo que Silvina es como lo que yo habría querido ser desde siempre, así como súper femenina, así como muy bonita, bajita, así delgadita y muy femenina. Entonces, como lo que yo habría querido ser. Y siento que con Silvina como que fuimos creciendo juntas a medida que yo escribía el libro. Nos fuimos, por eso habla mucho de las aspiraciones femeninas, porque Silvina pensó que lo único que había para ella era casarse, tener hijos y ese ciclo No sin lo fin. tradicional. Sí, pero después llega un punto en que se da cuenta que no es así, o sea, se da cuenta como puedo vivir sin ti, pero no puedo vivir sin mí, ¿cachai? Sin ser quien soy. Entonces como que nos dimos cuenta al mismo tiempo, como que crecimos juntas. Y mi personaje favorito sí es Miguel, que Miguel es un amigo de los Merrick, es un amigo de la familia, que también tiene su historia aparte, porque hay varios personajes que tienen sus propios problemas. Y me gusta mucho porque él es como la conciencia de los Merrick, como que él es amigo de todos, como que siempre conversa con ellos y es como la voz, es como el Pepe Grillo de todos, ¿cachai? Así que eso. Bueno, en caso de Karim, me gustaría saber, pero en respecto a las historias, ¿cómo te inspiraste para la creación de la historia y cuál es tu historia favorita dentro de los 10 que encontramos en el libro? Bueno, las historias que fui creando, como dije anteriormente, fueron basándome en personas que iba conociendo en mi vida. Así súper espontáneamente me puse a escribir, o de repente yo era de las que iba en la micro y no sé, veía a una pareja discutiendo, por ejemplo, y se me ocurría, no sé, una historia, cosas así como súper cotidianas. Entonces las historias nacieron en base a eso, en cosas que yo viví o que también vi en otras personas. Y mi historia favorita, y aquí mi personaje favorito, es La imaginación lo puede todo, que lo pueden encontrar en el libro. Ya no me acuerdo en qué parte está, pero creo que es la tercera. Ahí el personaje es Karina. Fue alguien súper importante para mí, que ahí después cuando puedan leer la historia van a entender como de lo que estoy hablando, porque si no les voy a dar mucho spoiler. Pero en verdad ella fue como alguien súper importante para mí y quise plasmarla en un libro porque siento que fue alguien que marcó mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, y ahora me marcó como el querer, el decir, oye, tú puedes, escribe tu libro. Entonces yo siento que esa es como la historia preferida y el personaje preferido.
Ahora respecto, nos vamos a ir al tema de la publicación. ¿Qué malas experiencias han tenido? O buenas quizás. ¿Qué consejos le pueden dar? Quizás a lo mejor hay muchos aquí que ya escriben y quieren publicar. ¿Verdad? Bueno, a mí me estafaron. Partimos mal. Yo partí la primera novela, la escribí en Wattpad, fue muy bien y me contactó una editorial colombiana para sacar la trilogía. Inexperta, todo, averigüé, los libros existían, compré un libro por Busca Libre, me llegó el libro, había físico y dije, ya, total, ¿qué voy a perder? Y me fui con ella. Mis libros se agotaron, sacaban libros y nunca recibí nada de esos libros. Era, sí, es que tenemos problemas porque como estamos en Colombia no podemos llegar y hacerte pago, que facturarnos, que la boleta, que te metían cuentos. Claro. Y pasó un año así. Salieron los 3 libros y me llegaban las liquidaciones de los libros y yo veía que se seguían vendiendo, en Busca Libre aparecía sin stock. Los libros sí existían porque obviamente a mí me mandaron copias y yo compré el segundo y tercer libro, porque me autocompré el libro para tenerlo. Y finalmente tuve que contratar, no lo contraté, mentira. Un amigo colombiano que era abogado de Instagram me ayudó a recuperar mis derechos y a salir de ese contrato que era fraudulento total. Y pude recuperarlo, bueno, y ahora va a salir el libro. ¿Cuánto tiempo tardaste en salir de ese contrato? No, un mes, porque cuando el abogado tomó cartas en el asunto, la editorial se asustaron porque nunca pensaron de que yo iba a buscar un abogado en Colombia, que yo estaba dispuesta a viajar a Colombia a recuperar mis derechos, porque ellos no me querían entregar ni siquiera los derechos. Es más, el libro todavía se vende por Busca Libre. Estamos hablando de hace 2 años. Que no tienen los derechos de autor, nada. Y mi decisión en el fondo para volver a publicar estas novelas es netamente para que mi libro salga, porque Busca Libre se identifica por el ISBN, que es el código de atrás. En el fondo, yo publicando con otra editorial, el ISBN va a estar a nombre de otra editorial. Entonces tienen que sacar el libro sí o sí en circulación por la editorial Lux, que es la que me está. Así que como consejo en base a esa experiencia, primero hablen con autores de la editorial, con autores y conversen con los autores de la editorial para saber cómo está haciendo su proceso con su experiencia. Investigar por ahí, más que por redes sociales, leerlo, ver cómo viene toda la parte interna, porque eso también. Y ahí pasaste el trayecto. Claro, cuando pasa que mi libro se estaba vendiendo mucho. Y un día me escribió Felipe por Instagram. Oye, publiquemos con Trayecto. Y yo, no tengo plata, porque sale caro. Y estoy siendo estafada, entonces no había por dónde. Así que me ofreció un buen acuerdo. Y dije, ya, total, Trayecto, igual es conocido en Chile, no me van a estafar. Dijiste, ya, démosle. Y me ha ido bien con Trayecto, así que ahí estamos contentas. Catalina, tú también estás en Trayecto. Yo también soy experiencia. también del Trayecto que la sigo. Sí. No, y en general, bien. Yo siempre recomiendo a la gente que cuando van a escribir, como que lo recalco, cuando escriban un libro siempre regístrenlo en propiedad intelectual. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre cuando escriban un libro, aunque no lo publiquen, pero en ese proceso de enviar los manuscritos a las editoriales han ocurrido varias cosas bien extrañas, ¿verdad? Siempre digo eso. Y a mí me gustan mucho las nuevas generaciones de escritores, porque ya ahora hay hartas editoriales. Sí. Hay muchas editoriales por donde elegir. Con la Sigri tenemos un contrato distinto, ¿sí? Porque la Sigri tiene más trayectoria. Yo el año pasado recién saqué en septiembre mis libros. Y yo pagué un monto por mi libro. Y por ejemplo, conocí a mi referente en la literatura hace unos meses y me dijo que pagar por un libro no era mérito tuyo. Y yo que... O sea, te cayó como balde de agua frío. Sí. O sea, te tiró el avión abajo, por decirlo así. Sí, fue horrible. Sí, es un imbécil.
¿Ya? Sí, no conozcan a sus ídolos, gente, no los conozcan. Me gustan mucho las nuevas generaciones de escritores que tienen una historia y se van a parar a las editoriales. Se van a parar a las editoriales así como, oye, ¿sabéis que tengo este manuscrito? Lo envían. Ahora, claro, hay varios contratos. Hay contratos de la editorial te paga todo y después te paga el porcentaje. Un 10% se niega. Sí, en mi caso... Sí, pero por algo, en por algo todas se las- parte. sí, no, pero es como universal, como en todas las editoriales pagan eso. No hay algunas que pagan el otro, Oye, las editoriales. las más grandes. Yo- Pagan entre el otro y el otro. Las editoriales siempre quieren ganar, chiquillos, lo siento. El negocio, el negocio. Pero en mi caso yo tengo un contrato como de autopublicación, en donde yo pagué por mi novela, en donde lo vio pasó por una editora, todo bien, y a mí me pagan más. Igual el trayecto se lleva un porcentaje que no es menor, pero me pagan más. Si ustedes tienen una historia que quieren publicarla, de verdad que no esperen a que también, vayan a las editoriales grandes, muestren su manuscrito, concursen no sé, hay un montón de concursos dando vueltas de literatura, háganlo todo, ¿cachai? Pero si ustedes quieren publicar, no esperen a que llegue una editorial grande que te vaya a pagar, porque un imbécil te dijo que pagar por tu novela no era mérito tuyo. ¿Ya? Si ustedes quieren pagar por 200 copias del libro porque yo me quiero hacer conocida y me quiero vender mi libro, háganlo. Es que Y va a haber decidido. Ahí Sí, y va a haber un montón de gente que te va a apoyar. ¿Ya? Hay que confiar en uno mismo, finalmente que es. Y hay que ser fuerte porque el rubro es súper hostil. ¿Ya? La editorial es Karin, tu experiencia como autopublicado. Bueno, me voy a tomar a raíz de lo que dijo Catalina. Yo cuando le dije a mi mamá quiero escribir un libro, yo le dije, no quiero una editorial, yo lo voy a hacer sola. O sea, me va a costar, sí, pero da lo mismo, lo voy a hacer. Bueno, llegó el momento en que el libro ya estaba hecho, el documento ya estaba escrito, revisado, estaba el momento de plasmarlo en físico, que era lo que yo quería. Y me estafaron también. Yo quería, como lo quería autopublicar, lo quería hacer de una forma un poco más artesanal. No sé si ubican como la publicación artesanal de libros. Entonces, bueno, yo confié en un niño que era de La Calera. No voy a dar nombres ni Instagram porque siento que es como algo que yo ya superé, entonces no da como pie ni cabeza contarlo. Pero sí contar el story time para que ustedes igual tengan la referencia. Bueno, esta persona me dijo, sí, mira, yo te puedo hacer el trabajo, el precio es tanto y es un abono. Ya, bueno, me parece, le dije yo, mira, parece confiable porque si me está dando un abono como para que ambas partes no salgan estafadas, ya, confié en el proceso. Llegó el minuto de ir a buscar los libros y parecía un cuadernillo que un niño de kinder hizo. Literalmente yo creo que un niño de kinder habría hecho algo mejor. Estaba todo descuadrado el libro, la portada es blanca, allá era como verde, la impresión estaba súper mala. Lo único que se puede rescatar y lo que yo veo así como algo bueno es la parte interior, porque la parte interior está hecha con un papel como artesanal, un poquito más café, entonces se ve bonito en verdad. Pero lo que es por afuera estaba todo descuadrado, el libro me llegó en súper mal estado. Lo recibí porque al final había pagado por eso. Llegué a mi casa a llorar. Literalmente lloré 2 días porque fue un esfuerzo que no supieron cómo valorar. Yo se lo decía a mi mamá, o sea, trabajé mucho para 80 copias que al final todavía las tengo ahí porque siento que eso no vale nada monetariamente, digo. Entonces yo me puse a llorar y dije, oye, no sé, ya me doy por vencida, ya no sé qué hacer. Me tomé 2 días para reflexionar y encontré Editorial Alba, que en verdad me dio una súper buena experiencia. Ellos le hacen libros al gobierno, entonces fue súper diferente el trato. Ellos me dijeron, oye, puedes venir a la editorial, puedes venir a vernos, a ver cada proceso de la edición, a ver la portada, si te gusta, si te conforma. Así que fui, mi mamá me acompañó harto en ese proceso, mi pareja igual. Y bueno, este es la editorial Alba.
ellos me dieron también en la propiedad intelectual, ellos me hicieron todo lo que es como los documentos, yo solo pagué. Y ahí bueno, me endeudé con mis papás, porque yo en ese minuto ya no tenía saldo, pero eso. Y como otra forma, también está publicado de forma digital en Intrim, que es una biblioteca digital que está radicada en Latinoamérica y España. Ahí estamos hace como unos 3 meses que estoy en Intrim. Ellos me invitaron al lanzamiento y ya hace 3 meses que soy Intrimer, como le llaman ellos. Así que es como mi proceso de edición. Igual, mucha fome pasar por estafa. En tu caso, así, llegar y ver tu trabajo de una manera en que no corresponde. Pero bueno, a seguir adelante, que darle con todo nomás. Bueno, ahora viene como la pregunta personalizada tengo una pregunta para cada una, porque gracias a Dios pude leer sus libros, así que vamos a partir por Sigrid. Yo quería preguntarte respecto al spy, a este tema del erotismo, que está hoy en boca ya prácticamente en todas las redes sociales. Encontramos comentarios así negativos, positivos, que lo defiendo, que no lo defiendo, pero yo quiero saber tu posición como autora chilena. ¿Tú crees que al tener erotismo tu libro se te critica más por ser autora chilena? Sí, por sí. De partida el lector chileno, y me incluyo, somos súper criticones con los autores nacionales y injustos. Yo, por ejemplo, veo que me ha pasado que me dicen, me encantó tu libro, pero tiene mucho sexo. Sin embargo, yo veo su Instagram y está leyendo Padre, que le encanta, 5 estrellas, 50 sombras de Grey, le encantó. Entonces yo digo, perdón, pero mi libro tiene 7 escenas de sexo por reflejo en el mar y 50 sombras de Grey tiene que tener por lo menos, no sé cuántos capítulos son, pero todos los capítulos. Mucha diferencia. Entonces, que venga a criticarme y a decirme que tiene mucho sexo y después estás leyendo el otro libro, yo a nadie le oculto que mi libro tiene erotismo. Entonces simplemente no lo leas si no estás dispuesto a leer sobre sexo. Además es sexo convencional, y eso es otra cosa que yo digo, se me critica con sexo convencional, pero por el otro lado estás viendo cómo a la persona la amarran, la azotan, o sea, estás romantizando eso más encima. Normalizando. Claro. Entonces, eso es uno. Y lo otro que creo que es una falta de respeto hacia el editor que está atrás, a la editorial que está detrás, no solo a mí como editora, sino que a todo el trabajo que hay por detrás. Los que trabajan. Los que trabajan. La parte oculta. Ahora, ¿no? si viene alguien que es editora y me dice, ¿sabes qué? Tu libro tiene mucho sexo, yo le creo. Porque estudió sobre el tema. Claro, sabe de lo que habla. Entonces, con el tiempo sí, también he aprendido a hacer caso omiso a algunas críticas y comentarios. Veo de quién viene, de dónde viene. Porque también soy consciente de que a muchos pueden no gustarle el libro, si uno lo sabe, para gusto colores. Pero uno, no hay nada escrito. Uno sigue escribiendo finalmente para el que sí le gusta y para uno. Catalina, en la novela vemos amores imposibles, clases sociales distintas. ¿Tú crees que si estos amores se dieran hoy, serían criticados, serían mal vistos igual? Que de hecho, sí, de hecho yo establezco como un paralelo con lo que le ocurría a mis personajes en el siglo XIX, con lo que ocurre hoy. Son cosas que siguen ocurriendo, ¿cachai? De repente de formas muy invisibles. Pero el tema del clasismo, el tema de la homofobia, ¿cachai? Sigue siendo un tema. Sí. No tanto como antes, pero sí sigue siendo un tema. Ahí existe esa incomodidad, digamos, en la sociedad, al ver ciertos actos, ciertos amores, por decirlo así, todavía está el como criticar, quizás no tanto como tan público, pero sí como con la amiga. También hablo del tema del feminismo, porque en ese tiempo estaba pasando el tema, como que yo lo ligo con la primera ola del feminismo, ¿cachai? Entonces es algo igual bien importante, es un tema bien importante hoy. Entonces igual son como temas bien, me han dicho así como son temas bien actuales,
Me han dicho también que como que no habían leído un libro que tuviera una pareja LGBT, como de romance histórico LGBT, como que hace falta. Entonces sí, yo establezco un paralelo con mis personajes en el siglo XIX con cosas que ocurren hoy. Sí. Karin, bueno, tú te me adelantaste un poco con el tema del capítulo de la depresión, que de hecho mi pregunta iba orientada ahí porque yo creo que la mayoría de acá ha sufrido de depresión o nos sentimos identificados, tuvimos algún pariente con este síntoma, digamos, psicológico. Y yo te iba a preguntar a ti, la pregunta inicial era si era un hecho real o en qué te habías inspirado, pero como ya nos señalaste que fue por tu padre, me gustaría saber un poco que nos contaras cómo lo viviste tú, desde tu perspectiva, claro, como hija, cómo quizás lo superaron, porque si bien en el libro encontramos como subtítulos, ya que nos narran un poquito, pero quiero saber tu punto de vista. Bueno, como hija fue súper difícil, como dije, fue la historia que más me costó entrar a la narrativa, porque si bien entendía lo que pasaba a mi papá, uno lo ve desde afuera, aunque sea alguien cercano, uno no sabe las cosas con las que de verdad lidia esa persona, porque yo siento que alguien que tiene depresión, por más que sea su hija, por más que sea su amiga, por más que sea su esposa, no te cuenta todo. Hay cosas que mi papá, o sea, mi mamá incluso en esta historia leyó y se puso a llorar, porque no sabía lo que mi papá pensaba. Y yo le dije a mi papá, mira, yo quiero escribir esta historia para que tú después la leas y sea como tu meta de superación en tu vida de la depresión. Y yo le dije, pero yo, si la escribimos, necesito que te abras conmigo, que sientas como que en verdad yo no soy tu hija y que soy alguien que está escribiendo tu historia. Ahí fue cuando fueron días, en verdad, en los que los dos nos sentamos, no como hija y padre, sino como casi una editora y una persona que quería que escribiera su historia. Él se abrió conmigo de una forma que nunca antes pensaba que lo iba a hacer. Y bueno, ahí nació como la dificultad de, aparte de escribirlo, después de leer esta historia. Yo después cuando terminé de leerlo dije, yo voy a leer esta historia cuando tenga el libro en físico. Y fue súper difícil, porque en ese tiempo yo tenía 15 años, mi papá tiene depresión hace 7 años aproximadamente, ahora tengo 23. Entonces en ese minuto siento que nada para él era como un, ¿cómo decirlo? Como un salvavidas. Todo lo veía como una doble arma la que podía ocupar para él irse abajo y al final como derrotarse a él mismo por este demonio que lo estaba como, ¿cómo decirlo? Lo estaba como consumiendo, claro, estaba consumiendo su mente. Y como hija después fue súper difícil leerlo. Hasta el día de hoy siento que leo esa historia y no puedo leerla sin que me salga una lágrima. Así que ese es como el trasfondo de esa historia muy fuerte, pero está bien. Igual, a él le sirvió como superación, así que en verdad que él sea como una historia que es para él. En esta historia también sale una historia de mi mamá, que es la primera. No es porque sea mi mamá, pero bueno, yo soy súper mamona, entonces le dije, mira, yo voy a hacer esta historia para ti. Nos sentamos también juntas, fue un poco la misma dinámica. Y también su historia es súper fuerte, habla sobre el abandono, que fue un tema súper emotivo para ella. Entonces ahí están mis dos referentes, mis dos ídolos como en la vida, escritos en el papel de mi primer libro. Sí. ¿Qué proyectos se vienen ahora? ¿Sí? Bueno, la trilogía con la que me estafaron la volví a escribir porque necesitaba reconciliarme con ella. Así que es la misma historia, pero obviamente hay una madurez mía como escritora y como persona también. La volví a escribir, la ilustré completa, me obsesioné ilustrando todos los capítulos y de repente 2, 3 ilustraciones por capítulo. Yo creo que se puede hacer así como una película con el libro. Así que la ilustré y además trabajamos, bueno, la primera vez que yo escribí esos libros, escribí las canciones del libro porque el protagonista es un músico. Escribí las canciones del libro y la melodía siempre estuvo.
en mi cabeza las canciones. Así que llevé también a término eso. El libro trae sus propias canciones. Están obviamente cantadas por un amigo que es estadounidense, que él es músico, porque el protagonista es estadounidense. Así que hay un trabajo muy grande musical también del libro, que ya de hecho está en una plataforma y todo para que se pueda escuchar. Y eso, pronto a ser maquetado por la Anto. Va a salir con trayecto también. Y ya espero, yo creo que finales de abril, ya poder tener el libro, es lo que espero yo, en físico. Catalina. Yo tengo ya estructuradas, por así decirla, dos historias más que están en el mismo universo que este libro. Y las quiero sacar. Yo escribo igual bien rápido, como que yo soy como obsesiva, pues entonces a mí me da como el hiperfoco, ¿cachai? Todo, no sé, 8 meses, ya. Y entonces, como que este año podría escribir el uno, pero la verdad no sé cuándo publicaría de nuevo. No, eso como que no sé cuándo voy a publicar otra novela. Está el libro, pero sí, la fecha de publicación todavía va a no. estar, pero no sé, porque igual la estoy pensando, así como ¿para dónde va la micro? ¿Dónde voy a publicar? Eso. Estás barajando tu opción. Sí, eso, y me lo voy a tomar con calma. Pero eso es lo que... Esos son como los proyectos que Pues tengo. es mejor ir lento pero seguro. Sí. Karim. Bueno, dentro de mis proyectos hay dos. Una novela de amor que se está escribiendo. Llevo aproximadamente 1 año y medio escribiéndola, pero los personajes, como yo escribí primeramente personajes, pero más, ¿cómo decirlo?, más básicos, no tan profundos como para una novela, entonces siento que me ha costado un poco más con el tiempo, digamos. Pero una novela de amor que a mí personalmente me encanta. Ya tengo el título, así que se los voy como a dar como para que ustedes reflexionen. Se llama La incógnita del amor. Que muchos sabemos que el amor proviene de muchas partes, uno la puede ver de distintos modos, entonces La incógnita del amor, ese es como el libro. Y bueno, el otro proyecto que tengo en mente, que ya también se está llevando a cabo, es un libro infantil, que hace poco nació mi sobrino y bueno, no sé, me cambió la vida, siento que es una persona que no es mi hijo, pero tiene mi sangre y siento que es como lo mejor que le puedo dar a él para su fomento de la lectura, para que después llegue y diga, oye, mi tía me escribió un libro, es mío. Así que esos son como los dos proyectos que actualmente tengo. ¿Ambos proyectos los piensas autopublicar o estás viendo con algún editorial? Yo creo que de momento me gustaría autopublicar. La experiencia fue súper buena y lo único difícil quizás es como venderlos por mí sola, por así decirlo, hacerme como yo misma la promoción. De hecho, por eso también accedí como a esta oportunidad, porque siento que es como algo súper provechoso para darme a conocer igual. Siento que es como la forma que la haría es autopublicar. Sí. Ya. Oye, yo le quiero agradecer a las 3 por este hermoso tiempo, pero sabemos que el público también tiene quizás preguntas, así que si tienen alguna, levanten la manito nomás y aquí cualquiera de mis autoras puede responder. ¿No? ¿No hay preguntas? Yo tengo un comentario y una pregunta. Sí. Yo creo que tus 80 ejemplares artesanales en algún momento van a ser edición especial de coleccionista. Así que guárdalas porque nunca se sabe. Además que sí, no sé, tiene tanta anécdota que le puedes después agregar tu historia con ello, porque no lo publicaste, pero creo definitivamente que después te van a servir. Sí, de hecho están ahí guardaditos. No los miro mucho porque hasta el día de hoy me da como un poco de pena verlos, pero ya algo superado. No, yo creo que van a traerte alegría ya más adelante tal vez. Y mi pregunta era quizás de copuchenta, pero en algún momento cuando te estafaron y vendieron tu libro para el abogado, ¿lograste recuperar algún ingreso de todo esa ganancia? No, porque finalmente
iba a tener que viajar a hacer todos los trámites. En ese momento como que solo me importaba recuperar mis derechos de autor, que era como lo más importante. Y ya después entre que seguir con demanda, pagar abogados, viajes y todo lo demás. Perdías más de lo que... Sí, finalmente iba a ser perder más. Ya tenía mis derechos de autor, así que ya con eso me quedé tranquila. ¿Y qué pasó con esa editorial? Sigue. ¿Qué tendría que haber hecho un escándalo? O sea, la verdad es que lo hablé en mis redes sociales, y pensé en hacer algo más grande. Dije ya después para qué. Finalmente yo no iba a lograr nada más. Y igual está en uno, siento yo, averiguar sobre la editorial y todo demás. Y quizás mi experiencia no era la misma que estaban teniendo mis colegas. Eso es otra cosa. Tampoco yo sabía qué estaba pasando dentro. Ahora, una amiga que vive en Colombia fue a la dirección que estaba en el contrato y todo, y no existía luz en el lugar físico donde ellos ponían el contrato. Pero cuando yo hablé también, porque también quise hablar con algunos colegas por dentro, como que se pusieron de parte de la editorial. Entonces yo de ahí dije, no, ya no tengo nada más que hacer. Finalmente, si me pongo a funar, capaz que salga yo tranquilada, así que me alejo. Se me vuelta la tortilla. Si no tengo mis derechos de autor, que revierto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Yo? Catalina. Hablando de el sexo oculto, de lo que fue o ha sido la homofobia en realidad en los años de la humanidad, porque siempre existió, desde el año 1 existió, pero súper tabú, quizás fue, hablemos más tiempo bíblico, fue como más revolucionario, qué sé yo, pero ha sido muy tapado por gente que más encima lo practica. Entonces, ha sido como bien feo eso. Y me gusta que lo exponga de una manera, no sé, no he leído tu libro, pero que se hable del tema en que esto siempre existió. Que es tabú de siempre, quizás ahora se pone un poquito más voz populi, pero ha sido un tabú toda la vida. O sea, eso siempre ha existido. Sí, no, es que hay gente que le sorprende que haya una pareja LGBT en un romance histórico, pero claro, siempre han existido. En esos tiempos ni siquiera existía la palabra homosexual, ¿cachai? Les decían sodomitas a los hombres que estaban con otro hombre. Entonces, pero yo toco el tema de una forma, me lo han dicho, como muy romántico. No sé, como que no caigo en lo burdo, por ejemplo, como muy romántico, muy puro el amor entre estas dos personas, como cualquier otra pareja, como cualquier otro romance. Eso es como lo que quise retratar. Mis tías estaban encantadas, así como mi pareja favorita, mis tías, todas mis tías. Y puedo decir algo que para mí, personalmente, se critica más y se enjuicia más que no sé, el LGT, Sí, LGBT, sí. que la pedofilia. Que encuentro que es mucho peor. Y me gustaría sacar eso. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta para Sigrid y Karim y después otra para... Tengo hartas preguntas. ¿Cómo se repusieron después de esos malos momentos, de esa estafa? Cuesta, a ver, esto fue en el 2020 y yo recién me reconcilié con mi libro el año pasado y me reconcilié con él ilustrando. Partí por ahí y después volví a escribir la historia. Incluso ese libro estuvo planeado para ser lanzado en otra editorial más grande, estuve en reunión y todo, y no quise lanzarlo porque no me sentía capaz de como volver a vivir todo esto de nuevo. Entonces todavía no estamos a tiempo. Pero sí, es todo un proceso, tuve que reescribirlo para reconciliarme, tuve que ilustrarlo, tuve que hacer la música, tuve que familiarizarme de nuevo con los personajes, porque es complicado cuando te quitan algo que es tan especial para ti y tú no puedes hacer nada porque estás lejos o porque... creo que los únicos que me pescaron fueron Amazon. Fue Amazon porque también se vendía por Kindle. Los únicos que me pescaron así y pescaron el libro en menos de 24 horas, mi libro ya no se vendía en Amazon. Pero Busca Libre y todas las empresas o librerías no les costó nada.
me costó. Bueno, para mí igual, claro, fueron temas complejos, días súper difíciles en los que yo de verdad iba a dar por terminada casi mi carrera como escritora. Yo iba a dejar ahí. Yo dije, filo, ya pasó y bueno, fue un hincapié y ya no me sentía como capaz de volver al computador y escribir sin llorar. Porque si bien a mí no me quitaron como el libro como tal, como le pasó a ella, pero sí fue como que siento que 3 años en los que estuve trabajando en algo súper importante para mí, lo botaron a la basura. Entonces, ese día, nada, mi familia igual, esperando que llegara con las copias, porque fui con mi pareja a buscarlo a la calera. Y ellos estaban ahí con una comida súper rica, entonces yo ahí comiendo súper rico, pero llorando, en fin, porque era como, oye, no sé cómo salir de esto. Pero ahí mi familia me apoyó harto. Mis papás que me dieron como el sustento económico, cosa que no es menor, así que ellos me ayudaron como a resurgir y ahora estoy como súper motivada con eso. Yo lo cuento como una story time. Antes lo veía como algo malo, pero mi mamá me dijo no, cuéntalo porque tienes que dar como todos los contrastes, al final por eso también fue el nombre. Y ahí cuando, bueno, después que me pasó esto, yo ya había escogido el título. Y ahí no sé, fue como, oye, esto fue como no sé, tenía que pasar para darme cuenta que el título en verdad me confirmaba mucho con lo que yo estaba viendo como escritora en ese momento. Y ahora para la Cata, bueno, felicidades por bajar a tu ídolo. No sé, a veces los ídolos tienen que quedarse en eso nomás. Y también, ¿cómo fue después? ¿En qué momento dijiste, ay, ya no me importa la opinión? Es que hoy yo todavía estoy así como que de repente así como, tiene razón. Y de repente digo, no, ¿cachai? Entonces yo soy como muy así. No, sí, me dolió mucho, me dolió demasiado. Pero, porque la pregunta es, ¿cómo me repuse ante eso? Sí, o en qué, más que nada, ¿en qué momento fue como, ya no me Ya. importa tanto? Como que empezaste a pensar en la otra parte, como ya no es tan importante esa opinión. Es que, sí, pues, como yo les digo a todos, a los que quieren escribir, si quieren hacerlo, no esperan a que los contacten de una editorial grande. ¿Por qué? Porque estamos sobresaturados, aquí ya no cabe más gente. Entonces, al año, la editorial es grande, ¿a cuánto aceptan? ¿Cachai? De repente piden gente que tiene un poco más de trayectoria, que es más conocida, ¿cachai? Pero para los escritores nuevos no hay mucho espacio, ¿cachai? Sobre todo porque las editoriales grandes, como Penguin, como Planeta, como ya, ellos apuestan, el 80% de su catálogo es extranjero, porque la gente compra más literatura extranjera, po. Entonces, para los chilenos queda muy poco espacio, y porque también la gente no está comprando tanta literatura chilena. Entonces yo digo así como, no, como igual, nada que ver el comentario, ¿cachai? Como, estamos llenos y uno hace lo que puede. Eso es lo que digo yo, uno hace lo que puede, ¿cachai? Con lo que tiene, y si yo puedo pagar 200 copias del libro, ¿por qué no? Y si no puedo, sí, ¿por qué no? ¿Cachai? Y irse a donde hay espacio. Y ahí uno se va, o sea, como que mi plan era como, ya sí, yo me voy a dar a conocer, y de ahí ver si de pronto me puedo ir a otra editorial o no, o autopublicar, que también se me pasó por la mente, pero lo que yo quiero hacer es escribir, ¿cachai? Y quiero que me lean, eso es lo otro, quiero que me lean. Entonces, hay muchas formas de ser escritor. Entonces encuentro que alguien que desde su primera novela fue publicada en una editorial grande, es una excepción, ¿cachai? Te puede pasar, yo la raja, Juan, te felicito, eres una persona muy talentosa, pero vemos muchos, ¿cachai? Que es una excepción, no a todos les pasa así. Hay muchas formas de ser escritor, de hacerse conocido, de hacerse un camino en esto, porque está súper difícil para los chilenos, muy difícil. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Oye, agradecerles, chiquillas, por su tiempo, por responder las preguntas. Que lo tienen más que merecido también. Ahora las autoras van a estar firmando su libro, las puedes encontrar ahí en la librería, pueden conversar con ella igual.
Así que muchas gracias por venir. Oigan, sí, bueno, nosotros queríamos también, ahora que estamos en el último tramo de lo que era esta actividad, bueno, acá la Steffi, la cara de Fundas Palquelé y yo de Bookish Pin. Nada, como decía Cata, es súper difícil actualmente ser autora chilena, entonces la idea es crear estos espacios, visibilizar autoras chilenas. Así que agradecemos que hayan venido, agradecemos que se hayan pasado. Su tiempo, a las autoras también que Las vienen de autoras. Santiago algunas, entonces igual Sí, claro. esperamos poder repetir la ocasión, esperamos poder traer más autores, diversos géneros. Y cosas quizás son un así. poquitito, pero quién sabe, en un futuro masivo. Sí, de hecho la librería también agradecerle por abrirnos las puertas a su casa. Ellos también amablemente nos abrieron sus puertas, nos ofrecieron este espacio y están dispuestos a volverlo a hacer. Entonces, de verdad, agradecerles. Esperamos que les haya gustado. Es la primera vez que hacemos algo así que estuvo un poquito accidentado el inicio, pero esperamos que una segunda edición resulte como ya más planeada todo, porque esta fue muy improvisado todo. Como hace 10 días en verdad empezó todo armar todo esto. Entonces eso, muchas gracias, pueden pasar con las autoras, comprarles sus libros, conversar con ellas y nosotras también vamos a estar abajo como con si quieren sacar, llevarse alguna cosita de las tiendas, de fundas, marcadores. Yo también voy a seguir con mi libro abajo, así que gracias. También, chiquitos, si alguien conoce también autores, hombres, mujeres, también nos pueden contactar para también invitarlos a hacer la invitación a estos eventos, ¿ya? Porque igual es la idea de apoyarnos entre todos. Eso, ya. Perfecto. Muchas gracias.